Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por estar ahí en otra mañana, porque en realidad siempre los grabo de mañana, los grabo de. Así que bienvenidos a todos los que puedan estar escuchando en algún momento. Hoy estamos con una temática súper especial para mí y súper misteriosa. Gracias, Beatriz, por estar aquí. No quiero pronunciar mal tu apellido, Bea. Borjot. Bueno, gracias, Bea Borjot, por estar aquí. Bea trae un libro que escribió maravilloso sobre Lilith. Lilith, el secreto, me gusta mucho, habla claramente de Lilith. Así que antes de meternos en este tema tan importante para mí, me gustaría, Bea, si te querés presentar para que los que no te conocen sepan quién sos. Bueno, yo siento que soy una mujer que siempre estuvo buscando desde joven, ¿no? Primero con la astrología, el trabajo corporal, los grupos de mujeres, el psicodrama. He hecho todo como un camino donde he ido integrando cosas. Y este tema de Lilith para mí fue muy importante porque, bueno, es importante, no solo para mí. Y porque yo sentía que había algo de mi energía femenina que no terminaba de reconocer y de expresarme y de expresar para afuera. Y fue a partir de empezar con esta búsqueda que empecé como un camino mucho más profundo y también intenté compartirlo afuera con los grupos, con las mujeres. Yo también estaba con las diosas y en un momento dije, no, hay que ponerla también a Lilith entre todas las diosas y empecé a hacer también talleres solo de integrar la energía de Lilith. Y astrológicamente se puede ver donde uno tiene esa energía y yo la tengo al lado de mi sol. O sea que para mí mi identidad tenía que reconocerse desde esa energía de Lilith. Sí, bueno, eso es un poco. Es un montón, tenemos un montón de recorrido en común. Sí, ya lo habíamos visto, ¿no? Me encanta que compartamos eso y que traigas este tema, porque de alguna manera es algo mucho más reciente, si se quiere, ¿no? Como esto de incluir tanto astrológicamente Lilith como la luna negra, ¿no? Que ahí nos vas a explicar un poquito de qué trata esto. Y hacerla presente no solo desde lo mitológico o desde lo astrológico, porque creo que ahí empieza el misterio, que incluso desde lo astrológico o desde el mito tampoco definen no es que definen el lugar y ya está, sino que creo que en tu libro lo que aparece es ese camino hacia adentro, o sea, cómo es para cada una y para cada uno Lilith en su carta, ¿no? Totalmente. Te iba a pedir que nos expliques un poquito qué es Lilith en la carta astral, ¿no? ¿De quién está hablando? Yo siento que para ir hacia ver qué significa esa Lilith en la carta natal, tenemos que ir a reconocer cómo es su historia, para después meter esa historia en el lugar donde se encuentra en nuestra carta, porque como bien decías, en un momento esa luna negra, para mí, cuando empecé con la astrología hace como 40 años, era una cosa que le decíamos resistencias inconscientes, o sea, algo que nos resistíamos a ver. La luna negra, resistencias inconscientes. Yo no entendía nada. Pero, sí, en ese momento, sí, las resistencias inconscientes, bueno, qué sé yo. Pero en el año 90, a un compañero, nosotros hacíamos una revista de astrología con otros astrólogos,
que se llamaba Uraña, después, bueno. Y en ese compañero había traído un libro de un psiquiatra junguiano que se llama Cicuteri, que hablaba del mito y de la luna negra. Y entonces ahí empecé a meterme más. Y entonces empecé a comprender que esa Lilith, o luna negra, o resistencias inconscientes, al lado de mi sol, estaban hablando de la necesidad de buscar algo, porque donde se encuentra Lilith en el tema natal, en la casa, en el signo, está hablando de algo que tenemos que hacerle el espacio para encontrar esa energía dentro nuestro. Es como si esa energía en algún momento, si no le hacemos el espacio como esa energía necesita, se va. Ese sería el tema de las resistencias inconscientes, la luna negra, algo oculto que existe, porque eso negro de decir la luna negra, está hablando de un lugar donde se gestan cosas, la vida se gesta en esa oscuridad, ¿no? Entonces, había algo ahí como muy importante para mí. Y a partir de empezar a revisar qué significaba para mí esa Lilith, o qué me estaba diciendo esa energía a mí, ahí se empezó a abrir todo un mundo que después fui compartiendo dependiendo de donde uno tiene la Lilith. Yo personalmente tengo, para que por ahí así se entienda, sí, esa energía al lado de mi sol. El sol que es mi identidad. Yo soy esta del sol en Tauro, Bea, pero al ladito de esa identidad está Lilith. Entonces era muy fuerte mi necesidad de trabajar con lo femenino y que creo que tuvo que ver con todo el proceso que yo fui haciendo con las diosas y después integrando a Lilith. Y yo tengo esa energía en la casa cuarta, pero en tercera. Entonces, tercera, desde la astrología, es la comunicación, las relaciones, la relación con los hermanos, las ideas, el comunicar para afuera y el comunicar para adentro. Yo, hasta más o menos mis 30 años, empecé con la astrología a 29, pero a mis 30 no hablaba. No, me costaba muchísimo comunicar porque había tanta exigencia en lo que decía, cómo lo decía, dónde lo decía, que no podía. Incluso cuando estaba en el colegio secundario, cada vez que yo tenía que pasar a dar lección, era como una sensación así de no poder. Al principio, a mis 12, 11, 12 años en el primario, me acuerdo que me llamaban al frente y me ponía a llorar de la dificultad que yo tenía de comunicar. Que recién empecé a hacer todo el cambio cuando bueno, ya había empezado un poco antes, pero cuando empiezo con la astrología me empiezo a dar cuenta, Saturno en Virgo, bueno, planetas que yo tengo que hablaban de esa exigencia mía, pero cuando empecé a hacer trabajo con el cuerpo, algo se liberó de mí y algo se liberó de esa energía de Lilith también. Entonces, hablando de dónde se encuentra Lilith, tenemos que buscar qué significa esa casa, ese signo, para ir ahí a ver de qué manera meter el mito para que algo uno pueda hacer como proceso para encontrar. ¿Qué le viene a decir eso? Y sobre todo darse tiempo, ir buscando. Yo cuando empecé con Lilith hace 30 años, cada vez que yo decía Lilith me preguntaban quién era, porque nadie entendía ni conocía. Totalmente. Y a partir de que pasó el tiempo, algo se produjo en esa energía y ahora está bastante más reconocida. Sí. Bueno, me puse a hablar un montón. No, está ¿Viste? No hablaban. No hablabas y ahora está todo ahí. Ahora hablo demasiado. Bueno, está clarísimo, Bea, me parece muy importante que vayas relatando sí, cómo fue, porque me parece que Lilith justamente viene a traer un arquetipo que no, más allá de que los arquetipos no son, es un molde, digamos, que después nosotros vamos llenando de ciertas maneras. Lilith me parece como difícil de aprender, difícil de agarrar, difícil de definir. Entonces, me parece que en tu libro claramente vos estás haciendo un recorrido que realmente comunicás
que ese recorrido va a llevar un tiempo, un espacio, y yo voy contándote un poquito lo que fui mirando, que me parece más que interesante, que no es una definición de Lilith, ¿no? Que si bien vamos a tratar de acercarlo a la gente, es un recorrido circular que necesita espacio, tiempo y paciencia, que es lo que hoy no está viendo. Digo, agrego, ¿no? De que pensaba qué pasa con estos lugares si realmente queremos todo ya, justamente con algo que es mucho más complejo de abordar, y te iba a pedir que sí relates algo del mito para la gente que no conoce el mito de Lilith, para después poder como empezar a meter. Okay. Bueno, es un mito, así que depende de lo que a cada uno le mueve esa energía. Es una manera de ver Lilith, que es esto que yo voy a contar. Dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el sexto día separó, distinguió el cielo de la tierra, la luz de la oscuridad, el femenino del masculino. Y ahí, cuando separó ese femenino y masculino, Adán, que tenía que ver con lo masculino, se encontró con Lilith. Y su primer encuentro tenía que ser instintivo totalmente porque no había otra manera. Estaban juntos, necesitaron volver a estar juntos y tuvieron su primera relación sexual. Él se puso arriba de Lilith y Lilith abajo. Se separaron, volvieron a querer unirse a través de toda esta cosa tan instintiva y primaria y original de la necesidad de volver a unirse. Y él quiso estar arriba de ella y ella le dijo que quería ella estar arriba de él. Y ahí discutieron y Lilith se fue. Esto lo podemos ver como una situación de poder. ¿Quién quiere estar arriba de quién desde una cosa de poder? O podemos también entrar dentro de la energía femenina y darnos cuenta que la energía femenina fue la primera que se preguntó cómo será estar en el lugar del otro. Y ahí todo cambia, porque dejamos de ver esta situación como algo de poder, como muchas veces se habló de este mito de Lilith como algo de poder, y darnos cuenta de la importancia, bueno, del aspecto femenino que siempre que muchas veces está buscando ver cómo es ponerse en el lugar del otro. Y ahí todo cambia. Lilith se va, Adán se queda solo, se duerme y sueña un femenino más en relación con su deseo que con aquel que se había ido. Y de una parte de Adán nace Eva, que es una energía femenina más en relación con el deseo del masculino que aquella que se fue. Aquella que se fue, ¿dónde se fue? Se fue al Mar Rojo, que es el mar donde hay la mayor cantidad de fauna marina. O sea, el agua, lo profundo, también habla de lo femenino. Entonces, es como si tuviéramos que ir simbólicamente a ese Mar Rojo a buscar esa energía. Y ese Mar Rojo es el mar que se abrió como un canal, podríamos decir un canal de parto, para que los hebreos fueran camino a su libertad. Entonces, si podemos ir simbólicamente a buscar esa Lilith, abrir ese canal, permitirnos un renacer de esa energía femenina, algo va a ocurrir entre el varón y la mujer. Porque es como si fuéramos tres, dos femeninos y un masculino. Que eso tiene que ver con el nacimiento, porque cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, hay dos femeninos al principio y después viene el masculino. Entonces hay algo por ahí como para reflexionar. Me parece que cuando llegué a esa parte donde vos hablas de la doble procedencia, ¿no? La imagen primordial de la doble procedencia, me parece maravilloso porque fue como un, claro, no como un, claro, o sea, hay algo de una instancia femenina. A mí me dio como cuando recién al principio dijiste, me dio una cosita como, que probablemente sea así, pero igual me dio como que claro, si no hacemos el trabajo de investigación interna, eso desaparece, ¿no? Como que se oculta más. Yo sentía que Lilith de alguna manera hace su presencia, irrumpe incluso de una manera muy incómoda,
o a veces muy burda, muy chocante, porque de alguna manera se expresa. Pero lo que vos decís es que tiene lógica esto de que, bueno, finalmente, si no le haces lugar, como que desaparece, ¿no? Esto de que se vaya al Mar Rojo y queda como la excluida, ¿no? Queda totalmente excluida. ¡Wow! Y esto, sí, para redondear y hacer esto de la doble procedencia me parece crucial por cómo vos vas trayendo en el libro de qué es de verdad este personaje en nosotras y en los varones. En los varones, por supuesto, en los dos. Tal vez en el varón cuesta más, ¿no? Pero bueno, es un proceso que cada uno tiene que hacer. Sí, acá hay un pequeño párrafo porque fui trayendo justamente de lo que estabas diciendo. Vos decís en el libro, la energía masculina representada por Adán crea una barrera a través de Eva que no permite ir hacia el femenino original que representa Lilith, ¿no? Como que ahí lo definís un poco lo que estabas trayendo, ¿no? Esta dinámica que empieza a ver con algo que queda, una parte del femenino que queda y que yo creo que es absolutamente, que nos da mucho miedo. Esta es una opinión personal. Ambos, sí, a los varones realmente. y a las mujeres, nos da mucho miedo. Cuando yo hago los talleres de Lilith, hago una reflexión, ¿no? Donde las hago meter para adentro y reflexionar sobre la diferencia entre silencio y mutismo. En el mutismo no crece absolutamente nada. En el silencio, aparentemente es la misma situación afuera, porque uno no habla. Pero cuando entra en ese mutismo, que es lo que a mí me pasaba con mi exigencia para hablar, entra en una sensación de angustia, que cuando yo empiezo el libro hablo de la angustia, ¿no? De eso, algo que se angosta para que nazca algo, ¿no? Y entonces era una angustia, pero eso tiene que ver con el mutismo. Yo me cerraba y no decía nada. En cambio, si uno hace silencio, tiene una actitud de, bueno, estoy viendo qué pasa adentro, es otra la energía que se mueve. Entonces, tenemos que estar atentos para ver en esas situaciones donde ante determinadas cuestiones de la afuera nos metemos en ese mutismo, por ahí hay algo que revisar que tiene que ver con Lilith. Acá ilustro esto que estás diciendo con tu texto en el libro que dice: la necesidad es la de hacer una pausa, buscando en la interioridad, que será lo que nos permitirá sentir la permanencia, entrar y salir, trayendo a la luz y a través de esto ir acercándonos a lo profundo, de donde sacaremos toda la información necesaria que nos irá dando el sentimiento de eternidad. Totalmente. Hermoso. Totalmente. Y lo maravilloso para mí fue encontrarme con esta mujer, Annick de Susenel, que yo hice talleres en Italia con ella, tiene 95 años, y ella trabaja mucho sobre el valor de leer en la lengua original los textos bíblicos. Y entonces ella relaciona mucho el tema de las palabras hebreas y los orígenes de cada palabra, cómo hay palabras que aparentemente tienen la misma raíz, pero son distintas cosas. Y entonces hay un libro que se llama de ella El femenino del ser, que yo viví mucho en Italia, entonces tengo muchos libros que están traducidos al italiano, castellano hay pocos de ella, pero bueno. Y en ese libro ella dice, y habla de Lilith, muchísimo de Lilith, entonces fue como encontrarme con cosas que yo había escrito, que ella también había escrito. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Uno puede estar escribiendo un tema, se cree que descubrió no sé qué, y en otro lado está pasando también. Pero bueno, es así la energía, ¿no? Por eso estamos todos unidos, tenemos que confiar que es así. Y entonces ella dice que que masculino, recordar y penetrar tienen la misma raíz, y que femenino, agujero y llamado tienen la misma raíz. Entonces, el masculino tiene que recordar que tiene que penetrar el agujero que lo está llamando.
Y entonces ese es el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, pero también profundamente es el encuentro entre mi masculino y mi femenino. Mi masculino de afuera tiene que recordar, que tiene que penetrar ese agujero interno que lo llama, porque ahí está toda la información. Y cada vez que yo traigo a la luz una toma de conciencia porque fui para adentro a buscar, es como un hijo. Si lográramos hacer este proceso, todos los seres humanos, es un ideal, ¿sabés los encuentros maravillosos que tendríamos para gestar los hijos luego en el afuera? Bueno, es maravilloso. Totalmente, pero me parece que invita a hacerse cargo de ciertos aspectos que son complejos, porque de alguna manera hay algo, así como vos te pasó, yo también tengo Lilith en casa 3. Bueno, por eso estamos acá hablando. Totalmente, y estamos hablando, para mí es un espacio de darse el tiempo, ahora que todo tiene que ser ya, yo quiero un espacio donde poder encontrarnos con tiempo. Entonces, pensaba que yo tengo Lilith en 3 y tengo una hermana con retraso mental que tiene una dificultad en el habla. Mira. Digo, hay todo además allá de que yo viví como vos esta cosa de que para mí exponerme y hablar era terrible, terrible angustia. La escuela primaria fue terrible angustia exponerme y así que digo, todo ese que hay detrás de un cierto comportamiento, qué es lo que está, cuál es incluso la potencia que hay ahí, que mantenemos como, o aparece detrás de determinados comportamientos que en principio parecen disfuncionales, ¿no? O sea, que hay ahí, ¿no? Y que me parece que ahí justamente hay una potencia enorme que puede asustar mucho, vuelvo a nombrar, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Sí, yo te quería preguntar, vea que todo me parece súper interesante. Hay una frase que vos pones que te iba a preguntar, que es, decís, el cuerpo cambiará de estado en la medida en que participe del verbo. ¿Qué significa esto traducido? A ver, ¿cómo nos puedes explicar esto? Claro, eso me hace acordar cuando los indios dicen que hay que caminar las palabras. Entonces hay algo que uno tiene que comprometer su acción, su movimiento corporal con aquello que está diciendo. Aparte, cada cosa que decimos la creamos. O sea, hay algo entre hacer y crear, ¿no? Crear es mucho más profundo que hacer concreto. Uno puede hacer, pero crear este momento tiene que ver con poner el cuerpo en este momento. Es algo por ahí, no sé si se entiende lo que digo. Está muy claro que es una integración entre eso que estoy haciendo y poner el cuerpo en lo que estoy haciendo y que sea una acción completa, digamos, ¿no? Está bien, ya entendí perfecto. Que sea coherente, sí. Lo que digo, lo que hago, lo que siento, que haya un acuerdo en todo eso. Entonces voy y actúo y pongo el cuerpo. Totalmente. Pensaba... No digo que sea fácil, tenemos que estar atentos. Por supuesto que no, y además porque tenemos un montón de artilugios, ¿no? Para esta máscara que necesitamos, que nos reafirma, nos da identidad y que no siempre está de acuerdo, porque estos aspectos de Lilith traen algo que en general no son políticamente correctos o no son los que en general aceptamos, como vos dijiste, es un diálogo interno, ¿no? Donde no es sencillo porque la idea o la identidad que me hice y que puedo mostrar no combina generalmente con eso. No. Entonces hay que andarle ahí con profundidad. Quería preguntarte, en tu experiencia con las mujeres, también por supuesto en los varones me parece más difícil todavía de poder llegar ahí, pero en tu experiencia, ¿cómo fue en los talleres encontrarte una y otra vez con Lilith?
cómo fue en lo personal, qué te trajo, de qué fuiste descubriendo, qué patrones aparecían. Bueno, fue siempre, pero del silencio y el mutismo, creo que ese es como un punto importantísimo que yo sentí como de posibilidad en las mujeres cuando toman conciencia de esta diferencia entre esa parte y la otra, entre el mutismo y el silencio. Y después me ocurrió algo que fue muy fuerte, porque la primera vez que se me ocurrió hacer el taller solo de Lilith, vinieron 5 mujeres, de las cuales 4 vinieron vestidas de rojo, casualmente. O sea, el rojo que tiene que ver con la pasión, bueno, tiene mucho que ver con Lilith. Y trabajaba con arcilla para ir viendo qué pasaba con esa energía a través de hacer algo con esa arcilla. Después del taller, de ese primer taller, una de las mujeres empezó a hacer escultura, porque nunca había hecho escultura. Y hizo unas imágenes que hace poquito, de esto te hablo del año 2003, o sea, 20 años casi. Y hace poco hablé con ella y me mostró otras cosas que está haciendo. Dice, la primera fue Lilith embarazada. No, Lilith meditando. Hizo una Lilith meditando. Y ahora hice una enorme que es Lilith embarazada. O sea, en cualquier momento va a terminar de salir esta energía. Y la otra, que es la que pintó un cuadro que yo tengo acá, pintó un cuadro. Es pintora, ¿no? Después del taller de Lilith hizo un cuadro que lo llevó a una exposición en Estados Unidos. Iba a exponer en Estados Unidos y dijo, voy a llevarme a Lilith, dijo ella, se llevó a Lilith. Y todavía no había colgado los cuadros y lo tenía en el piso y pasa alguien y se mete a ver qué pasaba en ese lugar que estaban preparando la muestra. Y le dice, ¿y ese cuadro? Entonces ella le cuenta que era Lilith, que había venido a un taller, y le compró el cuadro antes de colgarlo. Era un psicólogo, psiquiatra junguiano, el señor que le compró el cuadro que está en Estados Unidos. O sea, ese fue el primer taller, ¿entendés? Entonces pasaron estas cosas que siguen pasando, porque ella sigue pintando a Lilith. Yo tengo varios cuadros de Lucrecia con Lilith. Y creo que es como esta sensación de contar y que el otro empieza a hacer algo, ¿no? Como se multiplica la energía, ¿entendés? Algo por ahí. Aparece como una potencia enorme cuando le damos como espacio, ¿sí? Como, Totalmente. yo pensaba también cuando aparece, yo estoy totalmente de acuerdo en mi experiencia con lo que vos traes, que luego es una abundancia maravillosa. 2 cosas. Una, pensaba cuando en uno de los talleres que trabajé a Lilith, que fue el primero, que apareció de una manera totalmente irruptiva a través de una de las participantes, de una manera muy violenta, ¿no? Y yo pensaba que cuando, claro, no hay un lugar, el enojo y la cuestión violenta no tiende a aparecer de una manera donde esa energía no se choca como si fuera una especie de autoboicot. Esta es la sensación que tengo, ¿no? Como quisiera llegar a un lugar, pero a la vez yo misma no me dejo llegar a ese lugar. Esa es la sensación de doble juego, ¿sí? de esta energía porque en algún momento se armó esto. Cuando yo venía a exponer algo que de alguna manera no encajaba o me queda sin vivir, como que algo que me queda sin vivir. Esa es la sensación que tengo. Entonces, de pronto puede salir de una manera sumamente violenta. Totalmente, totalmente, como vos dijiste, de una manera totalmente inconsciente, ¿no? totalmente. Y ahí totalmente. me iba a meter a preguntarte, este mito donde en algún momento habla de que Lilith aparece como como esta cosa hipersexualizada y Sí, sí. como muy agresiva, donde ella es la que aborta los bebés, como que ella es la que... El símbolo que vos contás en el libro está muy bueno, la simbología, porque suena primero una cosa
como si solo es algo destructivo, como indefectiblemente, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se incorpora algo para que no sea solo destructivo cuando lo que te están contando es esto? Y vos haces un análisis de ese símbolo del aborto, de lo que se coarta, digamos, que me encantaría que lo cuentes, me parece súper interesante. Digamos, esta mirada de lo que es abortado, lo que es estrangulado, de lo que es no permite que nazca justamente, ¿no? Hay algo que quieren hacer y se produce como, bueno, no lo dejo nacer. Quiero que nazca, es lo que más quiero, pero a la vez no lo dejo, ¿no? Y porque eso, ahora se me ocurre por ahí, eso que escribí es una cosa y ahora se me ocurren más cosas. Porque pasa esto, ¿viste? Cuando después vos te pones a pensar, como por ejemplo me pasó con el libro, que yo publiqué el libro en el 2008, digo bien, hace 14 años, el primer libro de Lilith, y ahora lo volví a publicar y le agregué dos cosas. Una, un poema que yo le escribí a Lilith en el año 97 y que me olvidé de ponerlo en el libro. Me olvidé. Entonces, ¿qué pasa, no? Como que yo vengo trabajando hace 30 años, que Lilith, que y yo edito el libro y no pongo el poema. Entonces, estas cosas que vos me estás preguntando ahora, de toda esta parte de Lilith, de su parte como seductora y que mata a los niños y demás, es una bronca que viene para que nosotros revisemos qué pasa con esa bronca. Y que los hijos que traigamos al mundo estén más en relación con ese encuentro interno con lo externo. Porque si no, van a seguir ocurriendo estas cosas. ¿Entendés? Claro, como que es afirmarse y negarse al mismo tiempo, ¿no? Y entonces esto que vos te encontrás con eso que vos mismo, porque en algún momento eso se produjo un conflicto con esto, ¿no? Entonces al mismo tiempo se produce una acción que avala y reprime, ¿no? Es como... sí, como una contradicción, ¿no? Eso, no me salía la palabra, como una contradicción. Es una contradicción de que quiero, pero yo me acuerdo que en una época, yo estuve mucho trabajando en Granada con grupos, no importa. Y entonces, una vez en un encuentro que yo estaba observando cosas, había una situación que yo decía, eso parece, quiero acercarme, pero debo separarme. Entonces hay algo así, como quiero acercarme a ver eso, pero en algún lugar no, porque debo separarme, ¿sabes? Debo. Todas las cosas que están como metidas adentro de la historia de cada uno, ¿no? Clarísimo, clarísimo. También pensaba en esto de el abortar algo que van a hacer, como si el pedido de Lilith no es solo porque sí abortar, sino de que respetemos nuestra propia autenticidad. Totalmente, eso es. Eso me parecía importante traer esto, porque si no suena solo como una escena. Sí. No se lo toma literal, no parece y me parece que tiene este trasfondo simbólico, ¿no? De ser verdaderamente auténticas, y que eso va a tener que lidiar con el deber ser, con lo que se espera de mí, etcétera, ¿no? Wow, sí, más que interesante. ¿Y cómo es en el largo del tiempo para vos, vean lo personal, digamos? ¿Es algo que vos seguís? Porque me da la sensación que no es algo que se termina, ¿no? Sino que obviamente que siempre sigue expandiendo, ¿no? Como encontrando esto que vos decís, que a medida que incluso vas revisando tu libro, más allá del poema que quedó ahí, sino que vuelven a aparecer nuevos significados. A mí me pasa sobre todo, además, con Lilith, como si esto de que no hay una forma o una imagen, o eso que queda ya excluido. Entonces me parece que sobre todo Lilith cuesta más encontrarle, ¿no? Como la forma. Y ahí me viene algo que vos traes en el libro también, que me llamó mucho la atención y me dio, cuando lo leí, me dio como una sensación muy amorosa, me produjo una emoción muy particular. Cuando vos nombrás las vírgenes negras,
Sí. Otra vez lo que queda afuera, o lo que viene de la oscuridad, ¿no? El color negro. ¿Por qué vos, qué traes, qué significa lo de las vírgenes negras en relación a Lilith? Mira, yo siento que sobre todo esas imágenes que están hechas en madera, que son oscuras. Yo me acuerdo que la primera vez que me fui a Europa en el año 91, a través de un sueño y de mis abuelos que eran suizos y 1500 argentinos que volvimos a Suiza a celebrar los 700 años de Suiza, y yo fui a Suiza por un sueño. Bueno, no importa. Yo fui y lo que más me interesaba era ir a ver las vírgenes negras. Yo recién había empezado con Lilith, pensaba que ese poema era del año 90, el que no puse en el libro y lo puse ahora. O sea, que había algo muy fuerte de necesidad de encontrar cosas de esas vírgenes. Además que yo me llamo como una virgen negra de Catamarca, que mi madre, bueno, te lo cuento ahí en el libro, había hecho una promesa a esa virgen. Si se quedaba embarazada le ponía el nombre de la virgen a su hijo y me puso Beatriz Aide del Valle por la Virgen del Valle de Catamarca. Y no solo me pasó eso, lo cuento porque tiene que ver. Yo me voy a vivir a Italia y vivo en un pueblito del norte que se llama Vercelli, y después de hacer como 5 años que vivía ahí, paso por un lugar que pasaba todos los días y miro que había una virgen en la pared de una iglesia afuera, y leo: Virgen del Valle, Catamarca, República Argentina. Estaba la Virgen del Valle, que yo me llamo como esa Virgen. Mira, todavía me emociona en este momento que lo estoy contando. En ese pueblito de Italia, que no creo que esté en ningún otro lado de Europa, la Virgen del Valle de Catamarca, donde yo vivía. Wow. Wow. Eran como más cosas que se iban dando. Y entonces el tema de las vírgenes negras, cuando yo me voy a Europa la primera vez y me voy a Francia, que hay muchísimas, y bueno, y en España también, me acuerdo que fui a Barcelona. En Barcelona hay un museo de un señor que colecciona distintas cosas, entre ellas colecciona vírgenes, esas vírgenes antiguas de madera, oscuras, y entonces las vírgenes, todas esas vírgenes, están con una mirada así. Yo tengo una mirada que estoy mirando afuera, pero mirando adentro. Tienen como una mirada interna y externa. Están mirándote, pero a su vez están ahí metidas adentro. Y muchas de ellas tienen un niño en la falda, ¿no? Sí. Que para mí eso tiene que ver con el símbolo de ese niño, o eso que uno tiene que traer a la luz, ¿sí? Y el negro o la oscuridad de esas vírgenes habla de la oscuridad del femenino, donde se gesta la vida. Bueno, yo estuve haciendo toda una relación con esto y fue lo que traté de comunicar ahí. Y en ese momento esa amiga mía que estaba trabajando con el I Ching me hace hacer me dice que dije una carta, bueno, no me acuerdo bien, ahí lo tengo en el libro, y yo hago un dibujo y me sale una virgen, ¿no? También. O sea, muy fuerte. Muchas sincronías que te iban guiando, ¿no? A mí me encanta como esto que vos traes, que hacer el proceso de cómo es para uno, dónde está en uno este aspecto. Yo en algo más general siento que hay esta energía femenina tan potente, a veces siento como que no sabemos qué hacer en realidad con ella. Pensaba también en nuestro ciclo menstrual, en ese lugar que todavía tiene un misterio y tiene una carga, una potencia, que yo siento que ahí todavía hay algo que no está develado o revelado, ¿no? Como que siento que ahí aparece con mucha fuerza este misterio que hay que domesticar o que hay que acomodar, porque todavía es así. Eso es lo que siento en un montón de detalles y símbolos. Todavía hay las sensaciones que tiene que aparecer de una manera. Pensaba incluso con todo lo digo con una opinión. Yo guío temazcales de mujeres y cuando me dieron la responsabilidad de guiarlos, yo no tenía que dejar entrar varones, sí había mujeres
menstruando, que estaban en su luna, ¿no? Y yo tenía que elegir, le digo, yo no voy a rechazar que entren las mujeres con luna, entonces no podían entrar varones. Y era con una fuerza esto, porque obviamente la energía que hay cuando la mujer está menstruando es sumamente diferente, y cómo afectaba al varón, ¿no? Entonces, de alguna manera había que estar aparte, y de hecho las culturas era un momento donde la mujer se retiraba. Se reúnen las mujeres separadas. Claro, y no es que no me parece mal, simplemente estoy como poder mirar esto, que hasta dónde esa potencia enorme que hay en ese momento, de golpe hay que mantenerla en un lugar, solo lo digo como una observación, como, uy, de verdad, o sea, ¿qué pasa con esto, no? Y que siento que todavía para mí, lo que yo observo es que sigue siendo un lugar de misterio, y que de alguna manera quede ahí, ¿no? Donde no sea cosa que nos desarregle algo. Esa es la sensación que tengo. Vos traes una frase maravillosa en el libro para ir empezando a darle un cierre, porque en realidad no sé si tendría un cierre esta charla, pero por ahí, para esta primera charla, vos decís la revelación que llega anunciando el apocalipsis de lo femenino. Tal vez el apocalipsis que teme la humanidad sea simplemente la revelación de la energía femenina. Totalmente. Hermoso. Porque ahí... Hermoso. Bueno, nada, porque si no sigo hablando. Déjalo. No, lo que quiero decir, eso tiene que ver con el sueño ese que tuve, donde yo iba con una amiga a una plaza que queda por acá por Belgrano, y entonces el auto de ella tenía unos velos, y entonces venían unas chicas con una actriz, como algo así, con una virgen arriba, y venían cantando, y cantaban, y la virgen transmitida por su velo celestial, cantaban, y yo pensaba en el sueño, falta el principio, pero el final es distinto a lo que cantábamos en la iglesia, porque en la iglesia cantaba, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, ¿sí? Esa era la canción que yo cantaba cuando iba a la iglesia. Y esta chica decían, y la Virgen transmitida por su velo celestial. Y era re fuerte el sueño. Decir que yo anoto los sueños, porque si no me hubiera olvidado. Pero tenía totalmente que ver con todo el proceso que yo estaba haciendo. Y creo que eso me llegó cuando había un eclipse o algo en Acuario, yo estaba en Punta del Este, no me acuerdo, y el símbolo de ese momento que se hizo la luna tenía que ver con algo de apocalipsis o de, bueno, está escrito en el libro, ahora no me acuerdo. Pero todo tenía que ver, ¿entendés, Luna? Era muy fuerte. Si uno está atento, todo te habla. Total, y hay que anotar los sueños. Total. Y los sueños y las palabras que te aparecen, te despertaste en una palabra, anótalo. ¿Ok? Nada. Totalmente. Bueno. Me encanta esto de si uno está atento, todo te habla. Digo, me parece que es una hermosa frase para cerrar este encuentro, Bea, maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo y es algo que rescato mucho en todas las charlas del lado B, esto que vuelve a aparecer, el tema del espacio, del silencio, de la pausa para poder, porque si no, no hay manera de entrar ahí. Así que lo rescato casi como una militancia en este. Las militantes de Lilith, mira. Hermoso. Voy a agradecerte infinito. Este libro, Lilith, el secreto, que es absolutamente poético, circular, revelador, como a través de tu historia vos contás. Me parece que uno se puede ver posible encontrarse con su propia Lilith cuando lees el libro. Así que agradecerte muchísimo este tiempo y esta charla. Lo aprecio. Gracias. Muchísimo. Muchas gracias, Luna. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en alguna otra charla también. Ok, como cuando quieras, acá estoy. Bueno, cómo no, gracias por estar ahí. Muchas gracias.